En esta sección vamos a tratar las patologías y rehabilitación de las estructuras en acero. Entonces, este tema lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a tratar las patologías del acero y la otra tratar algunas formas de rehabilitar las estructuras existentes de acero. En este video vamos a hablar de las patologías que sufren las estructuras de acero. Recordemos que las patologías se presentan en estructuras que hayan sido construidas y que a partir de estas patologías establecemos si se puede restablecer el uso de la estructura o si realmente no es viable y toca contemplar la demolición. Entonces, en las patologías del acero, tenemos que tener en cuenta que es un metal. El acero es un metal, entonces, al ser un metal, sufre ciertos fenómenos asociados al comportamiento de los metales y los elementos existentes, pues de los elementos que ya existen en el medio ambiente, que van a atacar el acero estructural de la misma manera que ataca el hierro o a otros materiales. Ahora, tenemos que tener en cuenta que estos también lo podemos aplicar no solo para el acero, sino también para estructuras como el aluminio. Ustedes saben que el título F también gobierna las estructuras del aluminio. El título F involucra estas dos clases de estructuras, pero el aluminio suele protegerse más porque es para estructuras que van a estar sometidas mucho a la acción del medio ambiente, como lo son las vallas, cosas así. Entonces, el acero estructural generalmente sufre estas lesiones: la corrosión, la rotura por fatiga, deformaciones excesivas, pues porque las edificaciones se deforman cierto margen que está permitido por la norma, pero hay algunas deformaciones que no son admisibles. Y hay algunos daños en uniones, tanto en soldaduras como en tornillos, y finalmente los cambios bruscos de temperatura, que pueden ser los incendios o cambios medioambientales bruscos. Entonces, el primer fenómeno que se va a tratar acá es la corrosión. La corrosión se define como la reacción que tiene un material con los elementos del medio ambiente. Puede ser el agua, el aire, el uso que se le da a la estructura, que la gente esté teniendo contacto con la estructura por diversas razones, y esto da como resultado un conjunto de propiedades en el elemento que son menos útiles que las del metal que generó el óxido. Es decir, son menos resistentes que el acero con el que se construyó y como resultado final se genera la destrucción del metal. Aunque la corrosión generalmente nos da un indicio de cómo está la estructura, en realidad no guarda relación real con el estado de la estructura, con el nivel de seguridad que se tiene, porque un elemento puede estar un poco oxidado, pero depende de dónde se encuentra la oxidación. Entonces, si esta oxidación se encuentra en uniones o soldaduras o en zonas que son muy débiles, pero muy importantes para la estructura, pueden afectar de manera significativa comparada con una corrosión que aparece en una viga o en una columna, en la mitad de una columna, en la mitad de una viga, o no es una corrosión que sea significativa. Generalmente esto se genera y se acelera por la falta de limpieza, por alguna humedad ambiental o algún contacto con algún elemento como la tierra o el agua, que pueden acelerar la corrosión. Acá vemos una foto de una columna que evidentemente no ha tenido los cuidados que se le deben brindar a una estructura de acero. Se ve que la ausencia de la pintura es predominante en el elemento, está en contactos con elementos como el cemento, no tiene buen aseo alrededor, como se puede apreciar, y esto puede acelerar la corrosión. Por lo menos aquí en este elemento, la corrosión ya hace que esta columna sea inútil. Podemos ver que en los lados hay elementos de soportes auxiliares y estos generalmente se usan cuando se está haciendo un estudio de rehabilitación para sostener la estructura mientras se hace el estudio y se toma una decisión de rehabilitación, mantenimiento o demolición. También podemos ver una estructura de acero, en este caso un puente, en donde las pilas del puente están en contacto con el agua y los químicos que trae el agua y el paso del agua hace que la estructura metálica se dañe y ayuda a acelerar la corrosión, colaborando con el deterioro de la estructura a causa
del paso de este agente medioambiental. Aquí también podemos ver esta viga que está bastante deteriorada. No solo la viga que está al lado derecho de la unión, sino también la que está al lado izquierdo está bastante afectada y vemos que a esta viga llegan unos elementos que sostienen una cubierta, unas correas también, y estos elementos también presentan oxidación en la parte en la que se unen con la viga, y eso también está colaborando a que la corrosión se acelere, sobre todo en las uniones. Ahora, acá podemos ver en esta fotografía unas uniones atornilladas. Esto es supremamente peligroso para las estructuras, ya que conllevan a que se genere un fenómeno que se llama la destrucción del nudo. Este nudo se vuelve como si fuera una bola de tenis, una bola, y entonces ya no genera soporte a la estructura. Entonces posiblemente la viga o la columna a la que pertenezca esta unión ya sean inútiles. Aquí podemos ver otra estructura que vemos que ha sido atacada por el medio ambiente y que también está en abandono, y podemos ver las consecuencias de la corrosión. Ahora vamos a ver los tipos de corrosión. Hay varios tipos dependiendo del factor que genera la corrosión, es decir, la corrosión se clasifica de acuerdo a los generadores de este fenómeno. El primer elemento que nos puede generar corrosión son las bacterias. Entonces, la primera corrosión que vamos a tratar es la bacteriana. Y en este tipo de corrosión, los organismos biológicos, en este caso las bacterias, originan las grietas y pueden acelerar también procesos de corrosión que ya estén con anterioridad en el elemento estructural o en la estructura en general. Generalmente pasa en lugares donde hay presencia de agua o de humedad, como contacto con la tierra o que sean ambientes muy húmedos. Otro tipo es la galvánica. Entonces, cuando nosotros juntamos dos metales diferentes, puede ser acero y estaño, acero y aluminio, ocurre la corrosión. Este tipo de corrosión hace que uno de los metales se comporte como un elemento que pueda llegar a corroer al otro. Entonces, los dos materiales en la zona donde están en contacto empiezan a sufrir de corrosión. Uno se va a corroer más rápido que el otro y esto acelera los procesos de oxidación que ya hemos visto. La siguiente corrosión que vamos a ver es la corrosión generada por la erosión, que es cuando nosotros tenemos flujos de agua o tenemos contacto metal con metal en movimientos cíclicos, como en las máquinas, en donde se empieza a generar una fricción y en la zona donde se genera la fricción se genera una disminución de la sección transversal que soporta los esfuerzos y así se ve disminuida la capacidad de resistencia. La corrosión química es cuando tenemos perfiles metálicos sin protección. Entonces, cuando tenemos los perfiles sin la pintura anticorrosiva, el contacto del metal con el aire va a generar unos elementos que se llaman los óxidos. Estos óxidos son los que son realmente el producto de la corrosión y son el fenómeno que más ocurre en las estructuras metálicas. Y por último, la corrosión electroquímica, que se genera especialmente cuando una estructura, ya sea porticada o dual o cualquier sistema estructural que se tenga, no se usa un sistema tierra para poder lo que se dice comúnmente aterrizar la estructura. Esto hace que si no se coloca este elemento, el sistema de aterrizaje de la estructura metálica, el elemento estructural, ya sea la viga, la columna, la estructura metálica va a empezar a conducir corriente y esto empieza a generar todos los procesos de corrosión y acelerar los existentes. Ahora, como ya vimos, este elemento o esta patología no es la única que afecta a las estructuras metálicas.
También está la que se afectan por rotura o acciones mecánicas, como la solemos llamar. Entonces, la segunda patología se denomina de rotura por fatiga. La rotura por fatiga es cuando tenemos una estructura metálica que está siendo sometida a cargas cíclicas, digamos a un elemento que está ejerciendo un movimiento repetitivo, empieza a generar variaciones en la carga y hará que ocurran roturas en el material. Se pueden tener fracturas simétricas, asimétricas, de colores inclusive, etc. Este tipo de rotura se ve mucho en estructuras que están siendo sometidas a tipos de carga de carácter cíclico, como por ejemplo el tren de carga que hay en la Nubia. Esta estructura metálica puede sufrir este tipo de fallas o de patologías si ponemos a la estructura generar cargas cíclicas de una mayor capacidad a la que pueda soportar. El problema de las roturas por fatiga es que las estructuras generalmente no se diseñan para soportar este tipo de fallas, sino que se vuelven fallas súbitas, como la falla del concreto, y no admiten deformaciones de este tipo. La rotura por fatiga es una rotura limpia, sin astillas, y como les había comentado antes, es una falla súbita. Entonces, como ya habíamos visto con anterioridad, el concreto genera una falla súbita. No admite casi deformaciones, sino que su falla es explosiva. Lo mismo pasa con la falla por rotura. Aquí vemos un video en el que, en este caso, un perfil de aluminio está siendo sometido a una carga cíclica y vemos cómo se fisura y se presenta una rotura por fatiga. Recordemos que este tipo de fallas no le pasa solamente al acero, sino también a todas las estructuras metálicas, al acero y al aluminio. Ahora, otro problema que ocurre a menudo en las estructuras de acero y en todas las estructuras metálicas son las deformaciones excesivas generadas por el cambio de uso o cuando no se tienen en cuenta factores dentro del diseño y que se producen errores en los cálculos, en la ejecución y en el mantenimiento de la estructura. Y esto hace que se incrementen las deformaciones, aunque también hay unas cargas que no se tienen previstas y que pueden generar deformaciones y que en realidad eran poco probables que sucedieran. Esto también genera unas deformaciones excesivas y probablemente la estructura quede inútil.
También se pueden generar problemas en las uniones y se generan dependiendo del tipo de unión que se tenga. Especialmente pasa en los pórticos porque son las estructuras que más se construyen en este material, en este caso el acero, y pueden presentar fracturas parciales o una fractura completa en donde se tenga la zona de contacto de la soldadura con la viga y la columna cuando se tienen los pórticos. Y en las riostras, cuando manejamos las X, se puede presentar, en el caso de que se tenga soldadura, en la unión que genera la soldadura entre viga y riostra y columna y riostra. Por ejemplo, en esta imagen se puede ver un problema en la soldadura y es que hay burbujas y unos agujeros que se han producido producto de la mala soldadura que se hacen en algunas estructuras metálicas. Acá podemos ver otro ejemplo de una mala soldadura. El riesgo de sufrir algún daño estructural producto de una mala unión, en este caso, sería muy alto. Ahora, el daño en uniones apernadas o atornilladas se puede provocar porque los tornillos se rompen o porque se desgarran las placas que ayudan a fortalecer la unión apernada. Otra patología que le pasa a la estructura y que casi siempre genera daños irreparables es cuando hay cambios excesivos en temperatura. Y esos cambios excesivos en temperatura ocurren generalmente cuando hay incendios. Un incendio en una estructura metálica que está a la vista, generalmente las estructuras metálicas están a la vista, probablemente sea un factor que haga que la estructura quede irrecuperable. Acá podemos ver unos efectos de un incendio en una unión en estructura de acero que provoca daños irreparables y por eso la opción de la rehabilitación de la estructura no es muy contemplada, sino que generalmente se opta por demoler y construir una que sustituya a la actual estructura que tenemos y que sufrió esa patología y que soporte de una manera adecuada el cambio de uso y las diferentes solicitaciones que se le puedan presentar a la estructura.